Ahí se elimina protocolos para detener inmigrantes. Formularios que antes eran obligatorios ahora solo ponen "vamos al estacionamiento de Home Depot". Un cambio que deja a cualquiera en riesgo de ser arrestado. ¿Por qué la Corte Suprema le otorga tantas victorias al presidente Trump? Los fallos de 6-3 que favorecen su agenda generan polémica sobre el balance de poderes en Estados Unidos. Un aniversario de sangre y violencia en México. Los efectos de la guerra entre seguidores de los Chapitos y el Mayo Zambada son devastadores. Sinaloa y una paz que no llega. Se desata la fiebre del iPhone. Apple presenta el modelo más delgado de la historia y una versión con mejor cámara y sistema operativo. ¿Cuánto pagarán los fans para no quedarse atrás en la carrera de la tecnología? Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez y vamos a comenzar con esto porque ICE eliminó el requisito de justificar por escrito cada arresto migratorio, un procedimiento que durante más de 15 años limitaba las operaciones a casos específicos, esto según un reporte de la cadena NBC. Ahora la agencia ejecuta redadas más amplias y generalizadas. Vamos hasta Los Ángeles. Fernando Mejía nos tiene el reporte y las reacciones sobre este tema. Por años, los agentes de ICE debían hacer un trabajo y llevar a cabo un proceso para determinar si un operativo se hacía o no. En esa planeación, los agentes sabían nombres, direcciones de casas y trabajo de las personas buscadas, antecedentes penales y entregarlo para su aprobación. Según una investigación de la cadena NBC que entrevistó a 6 funcionarios activos y retirados de la agencia, ahora a los agentes solo se les dice "vamos a ir al estacionamiento de Home Depot" y se hace la redada, no investigación, no trabajo de campo. Debe tener su plan de trabajo, debe tener las reglas internas, porque si no, entonces eventualmente va a seguir lastimando personas, arrestando ciudadanos y también residentes permanentes. Al quitar este proceso de planeación, según expertos, no solo se está poniendo en riesgo la integridad de las personas en las calles, también la de los agentes, ya que ahora, de la manera espontánea con que actúan, no saben qué tipo de personas es a la que se van a enfrentar. Porque si no hay un plan y nomás lo hacen así a la brava, puede causar que alguien dispare y alguien vaya a morir. Eso es lo más importante que queremos prevenir. Trump les está pidiendo a las agencias locales que se deben hacer 3,000 detenciones diarias. Según la investigación, los agentes y sus supervisores están bajo amenaza de que si no cumplen con la cuota establecida por el presidente, pueden ser despedidos. Esto en algunos casos ya ha ocurrido. Se puede decir arbitraria porque ellos no entienden razones de nada. Nomás los agarran, los avientan al suelo, los juntan como si fueran animales. Las autoridades federales han dicho en repetidas ocasiones que sus operativos son para buscar criminales y que están basadas en trabajo de campo e investigación, aunque también han dicho en repetidas ocasiones que para ellos cruzar la frontera de manera indocumentada, eso es un crimen. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. La Corte Suprema de Estados Unidos le da otra victoria provisional al presidente Trump, permitiendo que su administración congele temporalmente $4,000 millones en ayuda extranjera. Un tribunal inferior había ordenado al gobierno gastar los fondos antes de fin de mes, pero el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, bloqueó la orden mientras la Corte revisa el caso. Los constantes fallos de la Corte Suprema a favor del presidente Trump están generando polémica. Críticos señalan que se ha convertido en la herramienta clave del mandatario para blindar sus acciones ejecutivas, debilitando el balance de poderes y dejando al país frente a un escenario político sin precedentes. Vamos con Alfredo Miranda, que nos tiene un reporte sobre el tema. El presidente Donald Trump parece haber encontrado en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos la herramienta perfecta que le da luz verde a sus acciones ejecutivas. Nunca pensé que la Corte Suprema de los Estados Unidos se prestara a ser un instrumento del movimiento autoritario de Donald Trump. Es algo inconcebible. Estamos viendo el desplome de Estados Unidos frente a nuestros ojos. Ya desde su primera administración, el presidente Donald Trump había buscado tener el control del sistema judicial. We need quick justice and we need strong justice. Much quicker and much stronger than we have right now. Because what we have right now is a joke
and it's a laughing stock. Poco después nombraba a 3 magistrados a la Corte Suprema, que implicaría el dominio conservador en la máxima instancia de justicia, que comenzaría a ser funcional a Donald Trump. Esa es la misma Corte Suprema que demoró su decisión por más de 4 meses y evitó que Trump fuera llevado a juicio después de que fuera encausado por haber tratado de orquestar un golpe de Estado y quedarse en el poder después de haber perdido las elecciones del 2020. En casos de relevancia nacional, los fallos de la Corte Suprema fueron mayoritariamente de 6-3 en línea política. El número mágico es el resultado de las votaciones que favorecen al presidente, tales como permitir que ICE detenga a personas solo por hablar español o su color de piel en Los Ángeles, prohibirle a los jueces de distrito bloquear a nivel nacional la orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento y otorgarle inmunidad presidencial a Trump el año pasado, solo por mencionar algunos. Se está desmantelando el balance de poderes, se está desmantelando el poder judicial. La propia Corte Suprema es partícipe de quitarle el poder a la rama judicial del gobierno. Y estamos viendo el colapso total del balance de poderes en este país. Los fallos de la Corte Suprema en favor de Trump son antecedentes que no dejan de preocupar, dado que en la actualidad existen cientos de demandas que impugnan órdenes ejecutivas y que muchas de ellas podrían llegar a la Corte Suprema. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y la razón detrás de los fallos 6-3 está en la composición de la Corte Suprema. Está formada por 9 jueces, 6 conservadores y 3 liberales. De los conservadores, 3 fueron nominados por el presidente Donald Trump durante su primera administración. Y con más de 3 años de mandato por delante, si un juez se retira, Trump podría designar nuevos magistrados. Por cierto, nuevamente la Casa Blanca desató controversias tras publicar en sus redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial que imita las cajas de muñecos Labubu, mostrando a un inmigrante esposado con el texto depredador sexual extranjero indocumentado arrestado por ICE, deportado. Se trata de un guatemalteco detenido en Nueva Orleans por delitos sexuales. La publicación estaba acompañada de la frase: quizás los Labubu sí son demoníacos. Una universidad en Texas se enfrenta a polémica tras un video donde una estudiante confronta a su profesora por enseñar identidad de género, alegando que viola sus creencias y las órdenes ejecutivas del presidente Trump. En Dallas, David Medina nos tiene esta historia. En el centro de un debate se encuentra la Universidad de Texas M&M luego de la publicación de un video en el que se escucha a una estudiante confrontando a una profesora que supuestamente enseñaba contenido relacionado con identidad de género en la clase. En las imágenes, la estudiante le dijo a su profesora que el material educativo violaba sus creencias religiosas y las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, que solo reconoce 2 géneros en el país, masculino y femenino. Because according to our president, there's only 2 genders, and he said that he would be freezing agencies funding programs that promote gender ideology. La maestra respondió que tenía la autoridad legal y ética para enseñar el contenido del curso y le dijo a la estudiante que era hora de que se fuera. Para muchos, lo ocurrido abre la discusión sobre la libertad de expresión y los límites de la imposición ideológica en las aulas. De sexo, de cosas así, ¿para qué hablan tanto de eso? El rato que pierden hablando tanto de eso, metiéndole cosas más y malas ideas a los niños en la mente. El representante estatal republicano de Texas, Brian Harrison, denunció el hecho y solicitó al Departamento de Justicia que investigue a la institución. Sabemos que hay influencias ahora en este estado que quieren indoctrinar, educar a nuestros hijos, a nuestros niños en las escuelas, en las aulas. Sin embargo, activistas LGTBQ señalan que en Texas carecen de las protecciones básicas, enfrentando la discriminación, el acoso y hostigamiento. Y desgraciadamente vivimos en un estado que es conservador, en un estado que es homofóbico. En un comunicado, el presidente de la universidad anunció que el decano y el jefe en la Facultad de Artes y Ciencias iban a ser removidos con efecto inmediato porque aprobaron planes para enseñar contenido que no era considerado en la descripción del curso. En Dallas, Texas, David Medina, Noticias Estrella TV.
Los nuevos resultados de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, NAEP, por sus siglas en inglés, muestran un retroceso en el desempeño académico de los estudiantes. Entre 2019 y 2024, los alumnos de octavo grado bajaron 4 puntos en ciencias, mientras que los de grado 12 perdieron 3 puntos en matemáticas y lectura. Expertos advierten que los estudiantes con menor rendimiento alcanzan niveles históricamente bajos. Estos resultados llegan en medio de recortes al Departamento de Educación. Y con esta información nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos, el estado de Sinaloa cumple un año bajo fuego y violencia sin control. ¿Qué dicen las autoridades? Manifestantes se apoderan del edificio del Parlamento de Nepal y lo incendian hasta los cimientos. Le cuento el motivo al volver, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Noticiero Estrella TV. En Sinaloa, México, la violencia cumplió un año dejando cifras devastadoras. Escuche esto, más de 1.800 homicidios, miles de desaparecidos y comunidades desplazadas, mientras el gobierno admite que la paz en el estado sigue siendo una deuda pendiente. Vamos hasta la capital mexicana. Víctor Blázquez nos tiene el informe. El estado de Sinaloa, México, cumplió un año de estar sumergido en una ola de violencia sin precedentes en el país que ha dejado un baño de sangre entre delincuentes y sociedad. Según cifras oficiales, en 365 días se han contabilizado más de 1.824 homicidios, cifra 3 veces mayor al año pasado, más de 2.000 desaparecidos y 35.000 empleos perdidos, como consecuencia de la violencia que han ejercido 2 grupos antagónicos, la Chapiza y la Mayiza, por quedarse con el control del cártel de Sinaloa, luego de la detención de su líder histórico, el Mayo Zambada. Todos estamos encerrados, estamos prácticamente secuestrados, con la idea de que cada día va a ser nuestro último día, que en los transportes públicos haya también daños colaterales sobre balaceras. Incluso la inseguridad ha hecho crisis para las autoridades. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, reconoció que no ha podido regresarle la paz a los ciudadanos, aún y con el esfuerzo de las fuerzas federales. No tenemos paz. En Sinaloa todavía no la hemos conquistado. Hemos venido combatiendo a la delincuencia, pero no hemos concluido. Nuestro compromiso enfático es seguir combatiendo la delincuencia. Por otro lado, en un cálculo de organizaciones civiles aseguran que los desplazados a la fuerza suman unas 29,000 personas que fueron amenazadas por delincuentes o que simplemente no pudieron más con la violencia. Casi el doble de la cantidad de personas que a diario desaparecían antes del 9 de septiembre del año pasado. Por la estrategia que hasta hoy ha jugado las diferentes instancias de gobierno no son suficientes para resolver el problema. Por su parte, el gobierno federal dice tener avances contundentes en su estrategia. En el estado de Sinaloa, en el último mes fueron detenidas 95 personas, 292 armas de fuego, 109,000 cartuchos y más de 27 toneladas de droga. Cabe destacar que en un año 64 oficiales de diferentes corporaciones han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, tratando de regresarle la paz a Sinaloa. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. El sospechoso del mortal apuñalamiento en un tren de Charlotte, en Carolina del Norte, enfrenta cargos federales que lo hacen elegible para la pena de muerte. De Carlos Brown, de 34 años, fue arrestado tras presuntamente asesinar sin provocación a la ucraniana Irina Suruska, de apenas 23 años. El crimen, captado en video, desató indignación nacional y obligó a reforzar la seguridad en el transporte público de la ciudad. Israel lanzó este martes un ataque contra líderes de Hamas en Qatar, provocando explosiones en la capital Doha. Hamas asegura que sus líderes sobrevivieron, aunque 5 miembros de menor rango fallecieron. El gobierno qatarí rechazó el bombardeo, calificándolo como una violación del derecho internacional, mientras la Casa Blanca señaló que fue una acción unilateral de Israel que no ayuda en las negociaciones de paz en Gaza. La capital de Nepal vive una ola de violencia sin precedentes. Manifestantes incendiaron el parlamento, golpearon a funcionarios y provocaron la renuncia del primer ministro. Jóvenes que se hacen llamar la generación Z encabezan las protestas. María Teresa Sarabia nos informa qué desató el caos. Tiene que ver las imágenes. La capital de Nepal amaneció en llamas. El primer ministro del país renunció luego de que las protestas en Katmandú tomaron un giro violento y los manifestantes incrementaron su descontento contra el gobierno.
quemaron el Parlamento y las casas de varios políticos. Una de las que se llevó la peor parte fue la ministra de Asuntos Exteriores. Una turba irrumpió en su vivienda para agredirla. Según reportes y algunas imágenes, fue pateada y golpeada en la cara. Ella solo atinaba a cubrirse con un pañuelo y limpiarse el rostro. El otro ataque fue contra el ministro de Finanzas, quien fue perseguido por las calles por una multitud donde también se ve cómo es pateado y arrojado contra la pared. Los manifestantes son jóvenes que se hacen llamar la generación Z y protestan por el bloqueo a varias redes sociales en los últimos días, como Facebook, YouTube, X, además de otras 26 plataformas. A esto se une el descontento por el nivel de corrupción en el gobierno y por las denuncias de nepotismo. En solo horas de protesta desde el lunes, ya fallecieron 19 personas y hay más de 100 heridos. El mensaje por las calles es claro: acaben con la corrupción, no con las redes sociales. María Teresa Saravia, Noticias, Estrella TV. Así nos vamos a otra pausa. Cuando regresemos, Apple presenta su nueva línea de productos y también un anuncio que emocionó a los compradores. Un ciclista se convirtió en héroe al rescatar a una recién nacida abandonada en plena calle. Le cuento al volver. Óigame, Apple sorprende otra vez con una nueva generación de productos, el ultra delgado iPhone Air y el más esperado, el iPhone 17. Pero también anunciaron buenas noticias para los compradores. A pesar de los aranceles, los precios se mantendrán prácticamente igual. Anthony Belchi nos explica un poco más. Apple ha presentado su catálogo de sus renovados productos como un finísimo iPhone Air, el más delgado de la historia, los AirPods capaces de medir la frecuencia cardíaca o la joya de la corona, el nuevo iPhone 17 con grandes mejoras en el sistema operativo, en la cámara y en las funcionalidades de este smartphone. Apple promete nuevamente sorprender con este nuevo dispositivo, el cual tiene una cámara ligeramente superior, un procesador ligeramente superior, un poquito mejor batería. Pero la expectación no era solo por qué iba a presentar el gigante tecnológico, también porque había una gran incertidumbre sobre cuánto costarían estos productos. Había la sospecha de que Apple pudiera aumentar los precios de los dispositivos a consecuencia del impacto de los aranceles de Donald Trump, porque muchos chips y procesadores se fabrican en el extranjero. Sin embargo, Apple ha decidido mantener los precios prácticamente igual. A partir de $799 se puede conseguir uno básico y el más caro, el Pro Max, desde $1,199. Apple está sentado sobre una pila de dinero lo suficientemente grande como para poder comerse parcialmente muchos de esos costos arancelarios. Durante la presentación se han exhibido los modelos de la línea de iPhones 17 con una cámara frontal muy mejorada y un procesador muchísimo más potente. También la colección de relojes que por primera vez tendrán conexión por satélite. Que sin duda facilitar la conexión, te pierdes, está en una montaña, o sea, dependiendo del uso que le des, que estés conectado por una emergencia, las posibilidades son infinitas. Y muchos adictos al iPhone lo tienen claro: si el teléfono se encarece, ellos no van a comprar. Si sube tanto el precio, pues sí lo pensaría, definitivamente. Aunque otros están dispuestos a sacrificarse. I love iPhone. Muito bom, a imagem. A fotografía es perfecta dele, ¿no? Para você. El nuevo iPhone se podrá comprar oficialmente a partir del 19 de septiembre, aunque ya se podrá reservar desde este viernes. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En la Ciudad de México, un ciclista se convirtió en héroe al rescatar a un recién nacido que había sido abandonado en plena calle por su madre tras dar a luz. El hombre protegió a la bebé, porque es niña, y pidió ayuda a la policía, que junto con paramédicos la trasladó a un hospital. La acción del hombre permitió que la bebé recibiera la atención necesaria. El caso ha generado indignación y conmoción por la crudeza de las imágenes. En Portland, Oregon, una mujer intentó lanzar gas pimienta a un grupo de manifestantes en contra de las redadas de ICE, pero rápidamente el karma hizo de las suyas. Míralo. To support ICE. Okay. Take one more. Why are you insulting me? La mujer tenía apuntando el tanque de gas pimienta hacia su rostro y terminó rociándose a ella misma. Aunque trató de hacerse la valiente por algunos segundos, el ardor fue insoportable y terminó
lavando sus ojos y auxiliada por los mismos manifestantes que trataba de agredir. ¿Qué tal con esto? En Venezuela la Navidad volverá a llegar antes de tiempo. El presidente Nicolás Maduro decretó que las celebraciones comiencen el 1 de octubre, tal como hizo el año pasado tras su polémica derrota electoral. Con esta medida, el gobierno repartirá alimentos y ayudas en los barrios para generar un ambiente de fiesta y bienestar social, distrayendo más bien a la población de las tensiones militares con Estados Unidos en el Caribe. Bueno, y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez, gracias por acompañarnos y mañana regresamos con más. Que tenga una buena tarde.